¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Acá Damiana y Darío te saludamos. ¿Qué tal? Hola Darío, Damiana, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, muy Muy bien. Primero acá bien. te quiere saludar una fanática tuya. Tengo todos los libros, Daniel. Todos los libros. No Bueno, sé si entonces, todos, pero pero tengo no me tenían que bastantes. llamar. No, pero viste, Pero mira. vos podías contar todo, Sí, es entonces, que ya lo sabes todo. varias veces me basé en tus libros para contar historias acá, que nos gusta mucho la historia argentina. Así que te agradezco por darme el Gracias. material. Bueno, gracias, Sí, muchas especialmente gracias. lo que comían antes. Él es un grosso porque sabe lo costumbrista nuestro. Y eso es lo que nos gusta también a nosotros. Saber un poco la historia de qué se Cla- comía, qué usaban, cosas que no sabemos que Claro, ¿no? Salir de la están. típica, De lo histórico, de en la típica realidad. historia de lo que Claro, pasó, que bueno, más o menos la tenemos, no la vamos a pasar de costado, pero te claro, vamos a obvio. preguntar esas cositas, a ver qué se comía, qué se bebía, o algunos detalles Sí. off the record de lo que pasó en esa semana histórica para nosotros. Bueno, por supuesto, porque como bien dijiste, esto comenzó el 18, cuando en un cajón de un barco que había salido de Gibraltar, llegó un diario con fecha, escuchá, 2 de febrero, es decir, las noticias tardaban en Claro, llegar, tres ¿no? meses. El 18 de 3 mayo meses. llegó el diario con la noticia de que había caído una de las juntas que gobernaban en España. Recordemos que Fernando VII había sido capturado por Napoleón y España se gobernaba por juntas de las ciudades importantes, Ujú. digamos, nombradas por vecinos. La noticia que llegó es que la Junta de Sevilla había caído y que la de Cádiz se venía hacia Cádiz el ejército de Napoleón. Cuando llegó el diario supusieron todos que ya había caído Cádiz, Claro. así que en esa discusión estábamos de a quién respondíamos y ya no había juntas en España. Si Fernando VII estaba secuestrado, a quién respondía el virrey? Y esa discusión comenzó el 18 en las casas particulares principalmente de los patriotas, y se trasladó a un cabildo abierto el martes 22 de mayo de 1810, cabildo abierto porque iban todos los vecinos, o sea, todos los vecinos importantes, aclaro, todos los vecinos con propiedades, digamos, todos los vecinos de peso en Buenos Aires se reunían en el cabildo para debatir qué hacíamos a partir de ahora. Daniel, ahí, ese cabildo Mm. abierto, ¿tenía Ujú. conocimiento el virrey de que se juntaban ahí? No tenía otra alternativa porque el cabildo lo tenía que autorizar el virrey. Ah, ok, El ok. virrey lo fueron a ver el día anterior y le dijeron, vamos a hacer un cabildo abierto. Y entonces, como fueron a reclamarle el cabildo abierto, acompañados de los dos jefes militares principales, perdón, de tres jefes militares principales de ese momento, Saavedra era uno, otro se llamaba Martín Rodríguez, y bueno, el otro ahora no recuerdo, de los granaderos del rey. Bueno, como fueron estos, los militares se dio cuenta que estaba como en jaque, tenía que aceptar el cabildo abierto y se organizó a los piques. Es más, en el cabildo no había lugar no había un salón para 250 vecinos. Claro. Y entonces lo que hicieron fue, el cabildo era más largo que ahora, Sí, usaron el balcón del cabildo, que era un balcón que es un balcón corrido, Sí. lo cubrieron con tapices para protegerlo del frío y de que la gente escuchara, y pusieron bancas de las iglesias y ahí se reunieron el 22, y justamente aclaro que la reunión fue tan larga, empezó a las 8 de la mañana y terminó a las 12 de la noche porque cada Wow. uno tenía que votar, bla, 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 que tuvieron que pedir lo que hoy llamaríamos un delivery a mitad del mediodía, ¿Cómo es eso con el lo que delivery? Pará. un ¿Cómo es eso? fondero tenían que comer y tomar. Entonces un fondero que se llamaba Andrés Verdial Un Rappi les pidieron. llevó. ah, Totalmente, un Rappi. Y les llevaron, bueno, llevaron comida, ¿no? Como llevaron pollo, sí. llevaron carne trozada, llevaron damajuanas o botellones de vino, eh, y chocolate caliente. Ahora, es Sí. verdad, Daniel, esta duda tengo, porque yo me acuerdo que leyendo uno de tus libros me enteré Mm, que podrían mm. llegar a haber comido el 25 de mayo de 1810, después de la primera semana, el pichón al rescoldo. Sí, por supuesto. Los Vamos, pichones eran viste que estudié los todo, ¿eh? pichones eran muy bien, no, Damiana, los pichones eran una comida muy habitual.
Claro. De esa época. Además, que eran fáciles de cazar y fáciles de comer, de ingerir. Cuando vos comías carne de vaca, en general la tenías que tener un poco más trozada, porque la verdad es que las dentaduras de nuestros abuelos, de 1810, Ah, y estaban en problemas. Entonces le ya a los tenías que 40 tratar años de no tenía más facilitar un dientes. Claro, poco. claro, claro. Sí. No, ya se les complicaba mucho. Mira, hay algunos cuadros que muestran en las tertulias gente que está sentada tomando ahí mate con un pañuelo, viste, como si fuera una caricatura, con el pañuelo en la cara, atándose porque seguramente le sacaron una muela. Ah, Ah, el famoso, mirá, sí, como los claro, tres chiflados, sí. se ponían Sí, exacto. claro. Ah, Sí, sí, sí. qué Así dolor. andaba la gente por la calle. Recordemos que la anestesia comenzó como una gracia, porque era un gas, se llamaba gas de la risa, y era un gas que usaban en los circos y todo, que te tiraban y vos no podías parar de reírte. Ese gas se dieron cuenta que era anestesia Muy y bueno. empezaron a usarlo en 1845, con lo que, no sé, toda la gente que estamos mencionando ahora, cuando tenías que ir al dentista, bancátela, ¿eh? Claro, bancátela. Si ahora no es lindo ir al Ujú. dentista, imagínate en No, 1800. aparte Claro, con un claro. martillo. Ah, ¿a quién le gusta ir al Claro, dentista? totalmente. Qué Oh, impresionante. durísimo, Bueno, durísimo, volvamos al 18. durísimo. Se pidió en Sí, el delivery, Bueno, vino el fontanero, le no, trajo toda no, la comida. eso fue el 22, ¿no? el Entonces, 22. terminaron en el Cabildo Abierto del 22 y al día siguiente, 23, hicieron el escrutinio. Claro. Los funcionarios del Cabildo contaron los votos, etcétera, y llegaron a una extraña conclusión de que lo que se había votado era que tenía que haber una junta conformada por 5 integrantes y que el presidente de la junta tenía que ser el virrey Cisneros. Como que el virrey se quedaba. Y entonces, la noche el 24 asumió esa junta y la noche del 24 en la casa Rodríguez Peña se Claro. juntaron todos los patriotas y dijeron, no, esta no la vamos a bancar, y ahí armaron la lista con los 9 integrantes, se sentaron en la mesa Mateu y Beruti, y escribieron la lista con los 9 integrantes y salieron a buscar firmas y firmas y firmas, y al día siguiente, viernes 25 de mayo, les llevaron esa lista y ese petitorio del pueblo, como 400 firmas, juntaron más de la cantidad de gente que había ido al Cabildo Abierto, y bueno, ahí se dieron cuenta de que tenían que ceder y entonces aceptaron que había una nueva junta, que el virrey ya no tenía, no solo no formaba parte, sino que ya no tenía ningún tipo de poder en el Río de la Plata, en el extenso territorio del Río de la Plata, ¿no? Te Claro. quería preguntar con respecto a eso. En la primera cuando lo ponen a Cisneros como presidente, ¿ahí qué fue? Sí. De timoratos o porque había alguien que le negoció ese lugar a Cisneros? No, porque los funcionarios del Cabildo, que eran los que eh, se ocupaban en todos los tiempos de los temas municipales, judiciales, de varias cuestiones, eran todos realistas, todos apoyaban al virrey Cisneros. Ah, mirá. Y como ellos hicieron el Claro, escrutinio, claro, claro. terminaron diciendo, bueno, está bien, por la cantidad de votos, porque uno no votaba A o B o lista A, B, C, sino que cada uno se levantaba y daba medio un discurso, y después había que reinterpretar todos los discursos de todos, y ahí aprovecharon para dibujarla y decir, bueno, de acuerdo con los votos, hay que formar una junta. Bien, bien, bien. Bueno, la junta va a estar formada por tales y tales personas de acuerdo con los votos. Y ahí es donde trataron digamos, de manotazo de agado, de meterlo a Cisneros en esta junta y les duró 24 horas. Claro, y ahí le pidió la renuncia y chau Cisneros. No, no, directamente lo corrieron y de hecho a los pocos días una cosa medio en las sombras, lo mandaron a llamar al fuerte, no había pasado una semana, lo mandaron a llamar al fuerte donde gobernaba, el fuerte está donde está la Casa Rosada, lo Ajá. mandaron a llamar al fuerte, a Cisneros, ahí gobernaba la primera junta, y lo tuvieron ahí conversando un rato y a la noche lo subieron en un barco y lo mandaron a las Islas Canarias, y la mujer, Inés Gastambide se llamaba la mujer, del virrey se quedó en la casa esperando que volviera y no volvió más. Ah, Y se fue a las entonces Inés, Canarias y desapareció. claro, y entonces Inés también fue al día siguiente a reclamar y le dijeron que había sido embarcado, y entonces ella dejó, digamos, todos los muebles de ella, todas sus pertenencias, para que los vendieran amigos, y se subió a un barco y se fue a las Canarias con su marido.
A buscarlo, claro. Y el otro se ¿Lo fue, habrá aprovechó y se encontrado? rajó. Claro, ¿lo habrá encontrado o no? Andá a sé. saber. No, no se aguanta, no, sí, lo subieron a los apuradas, incluso a los que serían, hoy serían los de la Corte Suprema, ponele, de Buenos Aires, Sí, también lo subieron en ese barquito y se lo sacaron de encima, porque ya, viste, empezaba a ponerse un poco heavy el tema, porque claro. ya sabían que había posibilidades de que que partes del territorio no aceptaran esta decisión, y eso podía equivaler a que los fusilaran a todos los que habían hecho esta movida. Era un momento muy 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 complejo, y bueno, ¿No lo y habrán, había chicos medio sí. pesados, ¿No lo habrán entonces tirado en alta mar se como a tomó. Moreno, no? ¿No lo habrán tirado, Daniel, pues en alta No, mar? Ah, pero llegó a Moreno, destino. porque lo tiraron porque se murió, aclaremos. Ah, Moreno se murió, y cuando vos sí, morís en alta mar, Claro. sí, bueno, te tiran ahí. Moreno murió en marzo de 1811. Fíjate, ni siquiera duró un año Qué bárbaro. como funcionario. Ujú. En marzo de 1811 lo envolvieron en una bandera inglesa, porque el barco era inglés, Qué y barbaridad. bueno, ahí cayó el cajón en alguna profundidad del mar, por las costas más al norte, hacia Brasil, cuando ya empezaban a hacer el cruce hacia Europa, ¿no? Sí, sí. Bueno, es interesante también el costumbrismo, ¿no? Porque hay muchas, la gente se marea mucho en relación hasta la ropa que se usó en aquella época. Estaba Manuela Gorriti que escribió el libro de qué cosas se comían en aquella época, ¿no? Y vos tenés un libro Claro. justamente que habla de cómo se tomaba helado. Esto es mortal. Yo quiero podemos hacer un paréntesis que lo cuente un poquito Que cuente, Daniel. pero más vale, es lo que nos Porque, divierte. porque el helado puede ser, a ver si yo no leí mal, a San Martín le gustaba mucho el helado, tengo el libro que tiene la portada de San Martín, y entonces iba a Mendoza Claro. y lo colocaba en unos especie de esos recipientes tamberos grandes de metal, los ponían en un caballo, ponían la preparación y le ponían hielo adentro de la cordillera y los hacían correr a los caballos, se batía y eso era lo que tomaba San Martín, ¿puede ser? Algo parecido. Exacto, el helero traía el hielo de la montaña. Me aprueba Eso lo Daniel el ponían examen, ¿eh? eso lo ponían en un balde de madera. Y adentro del Claro, balde de madera, además del hielo y de algún otro producto medio químico, etcétera, y sí. sal, ponían un tachito metálico con, por ejemplo, crema de vainilla, típico Mm, americano, crema de vainilla, típico sí, de nuestro territorio. Entonces, cerraban el balde grande con el tachito y el que estaba hermético, con el tachito hermético y el hielo, y mandaban a un paisano al trote, 2 kilómetros de ida, 2 kilómetros de vuelta, y era la batidora perfecta. Cuando volvía estaba el claro. helado Estaba el listo para helado listo. servirse. Así se hacía el helado, exacto. Y efectivamente San Martín tomaba helado, porque hay memorias de aquel tiempo, de cuando él estaba preparando el ejército, que recordaban cuando él, caminando por la Alameda mendocina con Remedios, Sí. paraban en un café a tomar café en invierno y helado en verano. Mirá vos. Ah, pero qué Y qué paquetería gusto sabría de helado, ¿no? Y me parece que le... Cremas muy básicas, ya te digo, Claro. la vainilla es americana, no es europea, por lo tanto vainilla era un Sí. consumo muy habitual Y para nosotros, y claro. después el durazno, por ejemplo, también es muy habitual, así que te diría, o sea, no pienses en un chocolate, No, por ahí había un dulce, una especie de dulce de leche, un manjar blanco podría ser, pero en general eran cremas, cremas, La muy claro. cremas merengada vino heladas. después, ¿no? La crema merengada se tomaba después. No, sí, Eso fue sí, después. merengada de chantilly es Claro. cuando ya en el 1900, cuando ya empezaban a hacer repostería de tortas y Claro, cosas así, En el más tortón y se para los tomaba. casamientos, exacto, Claro. es otro momento. Es otro momento histórico, pero así tomaban helado antes, es increíble. Las cosas que yo, realmente, la gente que le gusta saber, a mí me hubiera gustado ser mosca, aunque sí sé que es asquerosa, pero me hubiera gustado ser mosca en esa época porque es la parte de las costumbres, ¿no? Y que antes no había refrigeración, las vacas no se carneaban ahí en la calle y se dejaban que se pudran, por eso decían que no había perro flaco. No, vos tenías, llegaba el mediodía y podía pasar que anduvieras por algún lado, un descampado, que no tuvieras hambre, y pasa una vaca, estaba lleno de vacas nuestro territorio, Claro. y pasaba una vaca por ahí, la matabas. Principalmente le cortaban la lengua, la ponías al fuego y te comían la lengua.
o para alguna otra parte del cuerpo. Claro. Pero después dejabas todo el resto ahí tirado y que los que venían atrás seguían comiendo o quedaba ahí para los perros y las ratas. Eso era, Impresionante. pero una costumbre absoluta en aquel tiempo. A nadie le parecía raro ver una Claro. vaca tirada. De hecho, los ingleses cuando invadieron Buenos Aires, en un momento se fueron hasta lo que sería hoy Caballito, porque allí había unos depósitos de pólvora nuestros que ellos querían tener para ellos porque se sabía que los íbamos a atacar. Y entonces se fueron unos 20 soldados a buscar la pólvora, cargaron todos los barriles y cuando terminaron les dio hambre, pasó una vaca, la mataron, la pusieron al fuego y justo había un poco de pólvora en el piso y explotó todo. Claro, mirá. Explotó todos los barriles, todo, y murieron varios de los soldados. Mirá vos. Así que Pidiendo fíjate comer. por lo que es por hambre, ahí la vaca es una vaca que tendríamos que condecorar porque fue la primera que mató a los Claro, invasores. es una Claro. vaca bomba. Se inmoló. Se inmoló por para Se nosotros, inmoló, la se vaca. inmoló la- Qué se inmoló impresionante. la Qué patriota esa vaca. kamikaze. Qué grande. Patriota. La vaca kamikaze. Y Totalmente. las mujeres Sí. qué papel hacían en la época No, de las Mayo? chicas a full, las chicas estaban, era muy importante. En general, el problema era que no estaban en la superficie. Es decir, por ejemplo, en las reuniones estas que dije del Cabildo Abierto, Sí. o en la plaza gritando, no había mujeres. La mujer estaba en otro lugar, pero se sabe perfectamente que la mayoría tenían conocimientos y sobre todo, por ejemplo, Guadalupe Cuenca, que era la esposa de Mariano Moreno. Guadalupe Cuenca escribió cartas a Mariano Moreno donde sus opiniones políticas están más que claras. Entonces, la propia Mariquita Sánchez, todas tenían mucho conocimiento de los temas de política, etcétera, pero era como que Guadalupe le hablaba a su marido, le llenaba la cabeza en la casa y después Mariano se iba al fuerte, pero ya tenía como su asesora, ya le había dado Claro. Claro. Y las hermanas sus Escurra también. opiniones. Las hermanas Escurra también eran bastante, ¿no? Sigilosas. Estaban, La de Rosas. claro, Josefa, Pepa Escurra y Encarnación. Sí. Pepa Escurra, que era un poco más grande que Encarnación, se había casado, había sido novia de Belgrano, después se casó, o sea, cortó con Belgrano, se casó con un Escurra también en 1803 y en 1810 este Escurra con toda la revolución se volvió a España y ella quedó acá. Pero eso era muy habitual, que digamos, no existía el divorcio, pero vos lo que hacías era, si uno ya no quería saber más nada, se iba. Ahora, el tipo iba a hacer su vida, la mujer no, porque la mujer era casada, por más que don Esteban no esté, la pobre Josefa, Pepa, se la tenía que bancar. Claro. Y esta mujer se subió a un caballo y se fue a Tucumán, donde estaba, a Jujuy, donde estaba Belgrano, su ex, y hizo el éxodo jujeño con Belgrano. O sea, Y ahí pasó algo de nuevo. Y ahí habrá pasado algo. no. O sea, mirá si no pasó que ella, cuando Belgrano tenía que ya seguir para el norte, ella se volvió para Buenos Aires con panza. Y no podría volver a Buenos Aires con panza, era una mujer casada. Claro. Así que lo que tuvo que hacer es irse a Santa Fe, a la ciudad de Santa Fe, Sí. y allí nació el chiquito y en el bautismo se tomó nota de que era un chico huérfano y que la madrina era Josefa, que lo adoptaba. Entonces llegó a Buenos Aires diciendo, ay, adopté un chiquito. Obvio que todos sabían. Adopté un chiquito, pero... Pero era el de la hermana, en realidad, que había tenido con Belgrano. Claro. Es así. Claro. Josefa adoptó el chiquito que era el hijo de Belgrano. Claro, que era el hijo Y de se lo Belgrano. y se lo dio a Encarnación, que se casó con Rosas, para que lo cuidaran. Con lo que el chico tenía la madre, o mejor dicho, su tía, que en realidad era su madre, y sus padres, que en realidad eran sus tíos. Claro. Alberto Qué Migré, mezcolanza, de acá a la pobre, China. sí. Pero mira, vos todo para cuidar el respeto, ¿no? Sí, el buen nombre. El buen nombre de la madre. El buen nombre, la forma. Y del padre Claro, también, en esa claro. época, ¿viste? Qué Sí, sí, No complejo. había otra, ¿viste? No.
Qué Tenías barbaridad. era sí o sí, viste, había muchos hijos llamados naturales en ese tiempo porque eran hijos que no provenían del matrimonio y siempre le buscaban la vuelta para ver cómo lo metían en la casa, como el sobrinito que vino de no sé dónde y no sé Claro. cuánto, pero eso Claro, y había eran todo el tiempo. deslices de los varones Pero del eran secretos campo. a voces, Daniel, también, ¿no? Era como de, bueno, sí, te seguimos el juego. Todo el mundo lo sabía, Claro. pero Sí, sí. justamente Pero de eso nadie no se habla. decía pero de eso no se habla. Entonces, es más, lo que le pasó a Josefa, que les digo que se quedó en Santa Fe a esperar a tener al hijo, mientras Josefa estaba allá, Encarnación, la hermana, se quería casar con Rosas y la verdad es que la madre de Encarnación no quería que se casaran. E inventaron que ella estaba embarazada. Ah, Inventaron que ella estaba embarazada y la madre dijo, tengo a una embarazada en Santa Fe, y esta también, esta la caso. Y se casó con Rosas de apuro, se casaron de falso apuro, Mirá vos cómo le realmente. qué engañaron. bárbaro. No lo querían Mirá cómo le a Don engañaron. Rosa. Mirá cómo se la vendieron al Qué otro, grande. por Dios. Que era Los, tan bravo encima. sí, sí. Los Altos de Escurra todavía están acá, ¿no? Ahí en la calle, ¿cómo es? En la calle Alsina. Claro, esos son los que quedan son los de Lorriaga. Pues te los confundís porque son vascos todos, Sí. pero los que están ahí muy a la vista en Alsina, enfrente de la iglesia de San Francisco, son los altos de Lorriaga. ¿Por qué los altos? Porque la mayoría de las casas tenían una sola planta, la planta Claro. baja, Ah, mira. y los altos eran los que tenían una planta más. Ah, Y para de mira. contar, había Claro. uno tal vez en 1810 que tenía 3 plantas, pero casi habría también muy pocos con 2 plantas. Claro. 2 plantas ya era lujo, Claro, ¿viste? una torre era eso. Tengo una Impresionante. pregunta, Daniel. ¿Quién Claro. fue el que... Esto es un mito que ya sabemos que es mentira, pero está bueno... Yo Mm. me gustaría saber quién fue el primero que mintió con los paraguas ahí en el frente del Cabildo. ¿A quién se le ocurrió la mentira esa de que había tipo con paraguas? ¿Por qué le pusieron No, paraguas? no, porque eso, te explico. Lo que se sabe bien, porque es un dato histórico fundamental, es que el viernes 25 de mayo de 1810 llovió. Ok. Es muy importante porque la convocatoria en la plaza fue muy, muy chica, muy, muy breve, La gente se muy poca mojaba. gente. Claro. Nadie iba. Se embarraba todo a Buenos Aires. Un día de lluvia era un día para quedarte más en tu casa. Entonces hubo muy poca convocatoria. Entonces, a partir del dato de que llovió, unos 80 o 90 años después, que se empezaron a hacer cuadros, etcétera, se trataba de reflejar aquella época sin pensar en el rigor histórico y entonces aparecieron esos paraguas. Claro. Pero aclaremos una cosa, había paraguas en 1810, ojo, había paraguas en Ah, ¿había 1810, paraguas? pero Ah, mira. sí, pero espera, pero eran unos paraguas que a la vez eran Claro, sombrillas, sí, sí, no sí, eran sí. nada impermeables, eran más chicos, no eran impermeables, eran más chicos. Si llovía los usabas en ese momento, pero era también un lujo tener un paraguas. Claro. Sabemos que había, porque por ejemplo, el de Saavedra, el paraguas de Saavedra, de Cornelio Saavedra, se conserva en el Museo Histórico Nacional, en Parque Lezama, ahí está, entonces eso nos permite Ah, mirá. Ay, qué hasta ver cómo eran interesante. los paraguas de aquel tiempo, pero imaginar los paraguas que usamos ahora en 1810, si alguien tenía ese paraguas, era como que si tuviera una Ferrari, no Claro, sí, sí, existía sí, sí, sí. Ni siquiera en semejante París. lujo. Claro. Claro. No, ningún lado, no, era todo mucho más sencillo de la vida. Lo que vos usabas capota, llovía y te ponías lo que se llama una capota, que vendría a ser una especie de capa con una capucha para cubrirte. Claro. Y listo, y pará de contar, nada más que eso, no. Daniel, la verdad que nos quedaríamos Sí. años hablando con vos porque es súper entretenido, lo contás Muy tan bien y acá Damiana que hacerte pregunta todo el tiempo, ¿viste? Ay, perdón, No te quiere perdón. largar, pero nos tenemos que ir al No, informativo sí. y viste cómo son las AM, es muy puntual esto. Te Daniel, queremos convocar otra vez, sí, porfa. obvio, cada vez Sí. que tengamos una fecha histórica o no, por ahí buscamos una excusa Sí. para convocarte y charlar porque la verdad nos entretiene y mucho cómo contás las cosas. Bueno, chicos, muchas gracias. Un beso para Damiana, un abrazo para vos, Darío, y bueno, Gracias. feliz Día de la Patria el El domingo. domingo. Feliz Día de Muchas la gracias. Patria, Feliz Día de la Daniel. Patria, Daniel. Abrazo Gracias. grande.